Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vamos a la tarde, a conocer a Luis Aguilar Valencia, quien es fotógrafo e historiador del Cantón de la Unión. Un hombre que tiene una gran trayectoria, más de 50 años en la fotografía, en la recopilación de historia, y pues quisimos buscarlo para que nos hable un poquito de la historia del Cantón de la Unión y por supuesto, sobre todo, de la historia de la fotografía en su familia. Creo que le encanta la fotografía. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, más que un encanto, es una profesión ya bien entradita en años. Me encanta la fotografía, esencialmente ahora en esta época la trabajo más histórica, una fotografía cívica, una fotografía relacionada prácticamente con la historia del Cantón de la Unión. Este arbolito es un hijo legítimo del árbol del centenario, que lo sabemos que lo tenemos allá, del bicentenario, porque ya tiene 200 años. Se hicieron varios intentos y se logró pegar este arbolito cumple 2 años, ahora si Dios quiere, el 15 de septiembre del 2023, ha sufrido varias inclemencias del tiempo porque su hábitat tenía que irlo retomando. Tuvo un tiempo donde no se apostaba nada por su vida y la naturaleza es sabia, más los cuidados que se le han dado. La naturaleza es sabia, donde ha tenido y a raíz de eso pues también tiene un señor que lo cuida o expertos que lo cuidan en la materia. Yo lo que hago, don Gerardo y audiencia, es llevar el crecimiento cada 15 a 22 días a tomarle fotos para darle el crecimiento y las publico en la página en Facebook, que tiene ya muchos seguidores, que se llama La Unión Ciudad Limpia, y también la meto en donde hay oportunidad en Facebook meterla, porque si logramos que este árbol crezca y alcance su tamaño donde ya se autoalimenta en sí de la naturaleza, ya tendríamos un árbol, por decir algo de ese, no sé qué, en unos 15 años, 15 a 20 años. Si vemos dentro de unos 20 a 25 años, tal vez tenemos un árbol como esos. Este arbolito de ese tamaño que usted le está viendo, que bueno, no traje la cinta métrica, eso me va a obligar a venir ahora, mañana o el sábado a tomarla, porque va creciendo muy rápido. Este arbolito fue hace 2 años, va a cumplir 2 años apenas de sembrado. En septiembre. En septiembre, 15 de septiembre del 2023. Entonces vamos a tener, 2021. perdón, del 2021, sí. Entonces ahorita, el 2023, si corrijo, va a cumplir 2 años. Si vemos el desarrollo de él ahorita, es más rápido, porque como todo, es como los niños, ¿verdad? Va a llegar un momento en que él se sostiene un poquito la altura para comenzar a darle dimensión a todo lo que son las ramas. Pero ojalá que logremos tener un hijo del centenario, porque... Perdón, repito, el bicentenario, es que se nos queda muy grabados porque... Imagínese con 72 años de conocer el centenario. Sí, entonces sí, claro, entonces teníamos toda la vida de decirle centenario. Entonces ahora tener aquí un orgullo de un árbol, hijo legítimo del bicentenario, ¿verdad? Bueno, ahora, vamos a cambiar un poquito el tema. ¿A qué edad inicia Luis Aguilar, conocido como Valencia, la fotografía? ¿Y por qué? Bueno, para mí la fotografía, más que un deseo y una afición, se convirtió años después en una necesidad. El revelado duraba 1 mes, había que llevarlo aquí a San José. Si el sistema se dañaba, había que mandarlo a Panamá, y duraba 3 meses. Bueno, le estoy hablando aproximadamente de hace unos 55 años más o menos de eso. Luego, como me gustó mucho, una vez de esa brinqué a la famosa Instamatic 120, que ya empezaba a salir en el mercado, de una camarita larguita. No, la 110, perdón, la 110, que ya tenía un como de cassette, ya ese no se velaba, ya ese se podía sacar en cualquier lado. Y resulta que yo empecé aún con esa cámara, empecé a sumarle un valor agregado a mis necesidades. Ya estaba casado para esa época. Bueno, hablando de fotografía en sí, mis mejor fotografías, y lo que me hizo, llamémoslo famoso, porque tampoco he sido un fotógrafo de fama mundial. En aquellos tiempos, cuando yo ejercía la fotografía en plenitud, fue el incendio de La Gloria. Cuando la tienda La Gloria se quemó, estamos hablando de los años 80, yo estaba en una grúa trepado a unos 40 metros de altura fotografiando una construcción
y la caja del Banco Centroamericano de Integración Económica que financiaba las obras, entonces tenía que ser fotografía muy delicada. Yo tenía la mejor posición del mundo, estaba en el tarro de la grúa y comencé a tomar las fotos del incendio, para arriba, para abajo, y con el walkie-talkie le decía al de la grúa, jáleme a la derecha, jáleme a la izquierda, jáleme para allá. Pero hubo un momento a mí que el humo me atascó, ya no podía, entonces yo le pedí que me bajara. Bueno, seguimos. Bueno, ahora estamos en otro lugar, don Luis, ya con sombrita. En el cuartel general le llamo yo. Bueno, seguimos porque dijimos que en la segunda parte íbamos a hablar un poquito sobre cómo a través de la fotografía de don Luis Aguilar, más conocido como Valencia, que ahora nos va a decir por qué Valencia, se fue también haciendo un historiador del Cantón de la Unión. Con la recuperación de la fotografía, pues también fue recopilando historia, y esa es la parte más importante que queremos conocer, don Luis. Sí, buenas, gracias de nuevo por esta oportunidad. En realidad, pues la vida mía, que ha sido muy entregada al Cantón de la Unión, al civismo, a la cultura, a la historia, pues siempre tiene mucho que contar, derivado de todo eso. Sobre la fotografía, que ya escuchamos de dónde nació mi pasión, porque es una pasión, todavía la ejerzo, aunque ya no tan comercial como antes, ni tan solicitada como antes, pero todavía, si me dicen que hay que ir a tomar fotos a la luna, encantado voy, pero allá, imagínense. Pero sí, mantengo muy buen equipo fotográfico todavía, bastantes lentes, soy capaz de tomar cualquier fotografía en este momento, porque se me encargue, y luego, a raíz de la fotografía, eso me llevó a otro campo que hablábamos, que fue el campo de la historia del Cantón de la Unión. Esa nació hace unos 35 años, cuando yo me establecí de paso aquí al frente de Nuevas Valencia y tenía un localito pequeño, y un día llegó una madre con un pequeñito, yo calculo que de un segundo, tercer grado de la escuela. Ya yo tenía una maquinilla que hacía copias ahí un poco más borrosas que la tecnología de antes, y me dice, ¿usted no tiene algo del árbol centenario? Aquí sí cabe centenario. Y entonces yo le dije, como que me dice algo historia, y le digo, no, sinceramente no. Y me dice, bueno, gracias, y se fue. Como al segundo día pasó con una hojita que por ahí yo conservo, lástima que como repito, tuve un error de memoria, donde me dice, hágame una copia y si quiere se deja una. Y me dejó lo que el chiquito escribió, que la mamá pudo averiguar en la calle y le contó sobre el árbol de centenario, el cedro centenario. Y me dejó por ahí así como medio inquieto a mí de la historia. Entonces empecé a indagar ya un poquito más del árbol centenario. No habían computadoras en aquel entonces, pero ya yo tenía máquina de escribir. Y hice una hojita como más adecuada. Pero la sorpresa mayor que me metió a escribir historia del cantón fue, no sé si puedo decir con certeza, semanas o meses, ya yo estaba un poquito emocionado a escribir la historia del cantón, cuando me vine aquí afuera a la acera, aquí del frente, y venían dos chiquitos como de escuela, calculo que también un tercero o cuarto grado, y los llamo yo y le digo, venga acá compañeros, venga acá, le digo, dígame una cosa, ¿usted está en la escuela central? Y me dice, sí señor. Y le digo yo, ¿usted sabe qué es la municipalidad? Y se vuelve uno y me dice, ah, sí, dice, allá, donde guardan el camión de la basura. Claro, a mí me dio un impacto cultural eso, que todavía cuando lo cuento, siento un algo en un no sé dónde, como es el dicho, siento un no sé qué en un no sé dónde. Ver un chiquito en la escuela no tienen un espacio para enseñarle la cultura y el civismo y la historia de su pueblo, me dejó con el pelo parado. Le digo, no papá, la municipalidad es un gobierno local donde está el jefe político. En aquel entonces no era el alcalde, era el jefe político. Le digo, donde están los del consejo, que son los que llevan la autoridad total de un cantón, tienen sus secretarias, ahí se paga la luz, se paga el agua, se pagan los impuestos. Le digo, pero le digo, es que usted atrás estaba un galerón, un plantel, y guardaban el camión de la basura. Y claro, los niños, el que me contestó, lo único que sabía de la municipalidad era que ahí guardaban el camión de la basura. Y de ahí en adelante, estamos hablando de casi 40 años, fue donde dije, qué necesidad más imperiosa tiene el Cantón de la Unión de llenarlo de cultura y de historia. Y comencé, por cuenta mía, comencé mi tarea, una tarea que me di, averiguar en los distritos, en el propio centro,
La historia mía es muy fuerte en todo el Cantón de la Unión, pero es muy fuerte, sobre todo en el Distrito Centro, Tres Ríos, porque aunque el cantón no se edificó totalmente aquí, se edificó al costado suroeste, que es San Diego, pero los primeros habitantes empezaron a subir bajo las inclemencias de aquella época, los indígenas que aproximadamente llegaron al Cantón de la Unión en 1715 a 1725, a 1717, y ya para 1725 los teníamos consolidados aquí ya en el centro, donde se esparcieron para Concepción, para San Rafael, para Dulce Nombre, para el lado de la Carpintera, pero ya teníamos en 1725 a 1730 una población indígena, pues no muy grande. Yo me imagino que tal vez en aquel entonces unos 200 indígenas que reinaban en el cantón, pero ya la teníamos esparcida. Y cuando yo me puse a ver la necesidad que había, fue cuando me entraron esas ganas y empecé a hacer un folletito prácticamente de la historia del cantón, todo lo que iba recopilando, algo por aquí, algo por allá, le preguntaba a las personas mayores, me metía a la municipalidad y a Catastro a ver si me ayudaban con algo, y al final del tiempo, ya para el año 2004, ya este libro circulaba en la calle, que se llama El pueblo en que vivimos. Yo diría que en este momento... Perdón, ese libro es... Este libro es un autor mío completamente, de esa edición conmemorativa a los 10 años. Este libro yo lo completé más, por eso dice edición complementada, a los 10 años de que ya circulaba ya circulaba el libro El pueblo en que vivimos, lleno de historia. Entonces, con este libro que yo lo mandé a la imprenta, hice 750 unidades, y imagínense que los vendía a 3.500 colones, y eso era para querer recobrar los costos de imprenta, porque esto fue un libro que se hizo en imprenta. También aquí tiene unas... Un momentito, ahí le da cámara, ¿no? Pues recuerde que yo subí esta pata porque aquí estaba más bajo, entonces ahí le da cámara. Eso, mejor después le damos acá un video, que no se complique. Sí, no, ahora le sacamos un videito, no se preocupe. Ahora sí, y ya cuando este libro consolidado andaba circulando en la calle, que la edición fue prácticamente agotada, solamente yo conservo un par de ellos, por falta de dinero, lo que me costó en aquel entonces 750.000 colones hacer esa edición. Ahora hay que tener bastante dinero porque todos los costos han subido. Me encantaría tener el dinero en abundancia y volver a actualizarla un poco al 2023, porque esta edición fue complementada en mayo del 2004. Estamos hablando hace 20 años. Entonces tenemos la densidad de población habitacional en contra, tenemos la densidad de casas habitacional, la densidad habitacional, tenemos el fluido vehicular, que eso es de locos. Ahora cruzar aquí la calle es de locos, ¿verdad? Y tenemos las redes de comunicaciones. Cuando este libro se escribió, que aquí habla de las redes de comunicaciones, no teníamos internet, no teníamos un WhatsApp, donde la población generalizada del Cantón de la Unión hoy día goza de todo eso, goza de internet, goza de WhatsApp, tenemos luz por todo lado, tenemos una red vial por todo el cantón que llega a usted en cualquier vehículo, por más bajito que sea. Entonces este libro requiere de una complementación, y me gustaría, no pierdo la ilusión y la esperanza de tener el tiempo adecuado para sentarme en la computadora, y lo tengo typeado, y actualizarlo hasta donde más pueda, y ojalá buscar un patrocinio fuerte para hacer. Toqué las puertas de la municipalidad en aquel entonces cuando se hizo, porque la idea era que yo les regalaba la página primera, que es en blanco, y les regalaba los derechos de la página última, que también es en blanco, porque la municipalidad enviara un mensaje, les cedía en calidad de préstamo los derechos de autor y los derechos de publicación, para que la municipalidad se encargara de regalar por lo menos unos 500 ejemplares por escuela, porque es una obligación de que todo ciudadano debe conocer. Aquí dice, es que no es una necesidad, es prácticamente una obligación de conocer la historia del Cantón de la Unión. Y por ende, don Luis, también porque aquí en el Cantón de la Unión tenemos un gran error. Un grave error, ¿usted sabe cuál es?
Y usted lo sabe. Esa ha sido mi lucha. Exacto. Entonces es precisamente por eso que es la importancia de la historia en las escuelas. La frase célebre del libro dice aquí: un pueblo, casi lo cierro al final, un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Si a usted le mencionan su nombre y no le mencionan sus apellidos, no hay identidad completa de sus papás. Entonces no hay una historia de su familia. ¿Qué es lo que pasó con esto? Todo el mundo aún, y les hago un llamado a todos los televidentes y a las personas que nos escuchan, el Cantón de la Unión es todo el cantón, decretado así, Cantón Tercero de la provincia de Cartago, en el gobierno de José María Castro Madrid, como el Cantón Tercero de la provincia de Cartago, el Cantón de la Unión. Ese Cantón de la Unión, ya con su nomenclatura completa, se decreta con los distritos Tres Ríos, San Diego, San Juan, San Rafael, Concepción, Dulce Nombre, San Ramón y Río Azul, pero todos de la Unión. Cuando usted le pregunta a una persona que vive en Río Azul, dice: yo vivo en Río Azul de la Unión, no vivo en Río Azul de Tres Ríos. Igual que Dulce Nombre. Usted, don Gerardo, vive en Dulce Nombre de la Unión. Y esa identidad yo la vengo trabajando. Algunas veces suena un poquito pesada para algunas personas, pero con todo el honor que me caracteriza a mis 72 años, soy escritor y recopilador histórico del Cantón de la Unión, autodidacta. No soy de cátedra universitaria, soy autodidacta, pero que quede muy claro, toda la información que este libro contiene no es una información al aire, es una información basada en datos del registro de la propiedad, en datos del registro civil, en datos del registro público, en datos municipales, en datos de publicaciones anteriores, de recortes. Lo único que tiene muy aproximado en este entonces es la densidad de población y la densidad habitacional. En aquel entonces, cuando este libro se hizo, el Cantón de la Unión tenía más o menos unos 12.500 habitantes. Hoy pasamos de 120.000 en casas habitacionales, totalmente. Entonces ahí sí dejo muy claro que la densidad de población, y estamos contando de que el Cantón de la Unión tiene 48.4 kilómetros cuadrados y que 44.83 kilómetros cuadrados, y que sobre esa densidad de población el perímetro del Cantón de la Unión no ha variado ni va a variar, excepto que Curridabat nos regale una parte, o Cartago nos regale una parte, o Boicochea que limita al norte con nosotros. Pero sí hay necesidad todavía, a 35 años casi de publicado este libro, hay una gran necesidad de predicar, de hacer proselitismo en las escuelas de la cultura, el civismo y la historia del Cantón de la Unión. De hecho, una vecina de nosotros, de Dulce Nombre de la Unión, recuerdo que hace poco fue a una audiencia a un canal de televisión con niños participando, y ella dice: soy de Dulce Nombre de la Unión, y la muchacha, la presentadora, dice: de Tres Ríos. No, disculpe. Y contó la historia, que fue Melisa Falla García y Marlon Falla García. Dice: disculpe, no, lo que pasa es esto y esto y esto. El Cantón es la Unión y el distrito es Dulce Nombre. Tres Ríos es un distrito, y a la chiquita le aclaró. Uno como, y sobre todo usted, don Luis, que es ha luchado por rescatar las tradiciones. Voy a decirle algo que suena un poco grosero, y por ética profesional, porque yo me considero, aunque no soy periodista, ejerzo una función muy parecida como fotógrafo del medio Crónicas de la Unión. Mantuvimos el programa de radio, fui locutor del programa, lector de noticias, y aunque no soy profesional, respeto mucho la ética porque la conozco, la ética del profesionalismo valga la comparativa de la palabra, del periodismo. Hay un medio de comunicación que yo lo oigo todos los días y me encanta, y difícilmente lo voy a oír, y nació en 1947 en este país, ya van a saber quién es, y me tienen clausurado mi WhatsApp, los 2 WhatsApp que yo me dirigía a ellos, porque ellos leían una noticia y decían: en San Rafael de Tres Ríos, en San Juan de Tres Ríos. Yo los llamaba y les decía: con el respeto que su medio merece, debieran de informarse primero a dónde va dirigida esa noticia, porque el distrito de San Juan es de la Unión, el distrito de Concepción es y etcétera, etcétera. Entonces, como yo en todos los noticieros que pasaban una noticia que lamentablemente, como estamos viendo ahora con la delincuencia y tanta cosa,
El Cantón de la Unión no es la excepción para las noticias, ¿verdad? Entonces yo oía, entonces ponía, ¿verdad? Señores, con todo respeto, San Juan es de la Unión, con todo respeto, Concepción es de la Unión. ¿Qué hicieron? Me bloquearon los WhatsApp. Así me los tienen bloqueados. Ahí la palabra Luis Valencia en el WhatsApp de esa radioemisora que infunde un noticiero en las mañanas, que yo lo sigo escuchando, me tiene bloqueado los WhatsApp. Porque esa ética profesional se les olvida. Y la historia, que está, esa frase célebre que yo siempre digo, una frase célebre mía propia del libro Pueblo que Vivimos, dice clarito: un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Debemos meterle en la conciencia. Ahora, ¿de dónde tiene que nacer eso? El Cantón de la Unión, don Gerardo, y audiencia, con 28 centros educativos públicos, y tiene más de 15 privados que están en nuestro territorio, deben por obligación cívica meterles, darles lección de civismo, cultura, historia. No lo hacen. ¿Cómo se usurpan el beneficio de la ganancia de tener un colegio o una escuela privada en nuestro cantón y no les meten la cultura de nuestro cantón a sus estudiantes? ¿Qué pretenden estos centros? Y con todo respeto lo digo, no les va a gustar mis palabras, pero sí les gusta que todos los padres de familia aporten su mensualidad, pero ellos no aportan nada a la cultura y a la historia del Cantón de la Unión. Ojalá que este llamado, que me llamen, yo voy a darles clases. Yo lo hacía antes de la pandemia, yo iba a todos los centros, y si cualquier centro educativo privado o público me vuelve a llamar y me dice: escuché el comentario, escuché el documental, queremos que nos dé una charla cívica, cultural, histórica del cantón, encantado. Si tengo que ir 2-3 veces por semana, voy, no hay ningún problema. Es una necesidad que el ciudadano de este cantón mínimo conozca los límites del Cantón de la Unión, y ni los conocen, don Gerardo. Bueno, Luis, para ir cerrando, hay una faceta también. Es que don Luis, bueno, en el tiempo que lo conozco, sé la gran biblioteca de información que hay, pero también hay una faceta lindísima, y estuviste en aquellos años con un trío y nos han contado que toca muy bien la guitarra y que también interpreta muy bien. Entonces vamos a escuchar, ¿le parece? ¿Sí? ¿Está preparado? Bueno, para regalarnos una serenata a nuestra audiencia de Visión América, Canal 31 y Full Canal Televisión. El preámbulo suyo a este capítulo está un poquito exagerado. Toco la guitarra, pero así por fuera, para limpiarle y pasarle el trapo. Sí tuvimos un trío más de 25 años, también que por la pandemia se tuvo que ir tomando otros rubros. Los compañeros de aquí nos vemos, nos saludamos, y a veces aquí tocamos un rato. Algunos otros se fueron un poquito largo, otros se retiraron de la música. Usted sabe que la música es una etapa, como la tiene cualquier artista de fama mundial. Llega a una edad en que ya se retira y tiene que hacerlo, porque ya ni la voz es la misma, ni la agilidad para tocar el instrumento es la misma. Si es un bailarín, ya no puede bailar. Entonces la música tiene una etapa, pero lo poquito también autodidácticamente que yo aprendí de la guitarra, se la aprendí a mi cuñado, luego con compañeros que anduve con varios grupillos ahí de compañeros. Nuestra música es una música especial, una música romántica, es una música de la época de los tríos, los Panchos, los Dandies, Tecolines, Trío de Nueva América, Antonio Tormo, Julio Jaramillo, Antonio Vibriesca, Olimpo Cárdenas, Pedro Infante con las rancheras, Javier Solís con su música romántica. Entonces tengo una biblioteca inmensa de canciones, inmensa. El trío nuestro se llamaba Los Románticos, lo compusimos varios compañeros aquí. Salían y entraban, volvían a entrar, tocando el requinto, la guitarra y con maracas, porque un trío con maracas tiene una percusión muy bonita, más que nada para serenatear y amenizar ahí un cumpleaños, una fiesta, una persona mayor. En este momento, cualquier persona mayor en este momento que yo le cante una canción de su época, ojalá si se la cantaron en serenata, pues le va a revivir. Claro. Mi corte exclusivo como músico: respeto toda la música, solo que no la comparto toda, porque soy como que me sirvieron en un sobre cerrado el romanticismo de la música. Me dieron un sobre cerrado y me dijeron lo poco que usted va a hacer. Tengo mis buenas guitarras, por aquí tengo duplicidad, tengo 2 requintos y 2 guitarras, tenía 3 y por ahí negoció una. La duplicidad
de las guitarras, porque uno como músico, si una no sonaba bien, había que irse con la otra. Y entonces como que me fui mucho por los boleros, porque yo nací en 1951 cuando estaban los Panchos en el mejor apogeo mundial. Entonces desde pequeñito, oí, aunque había un radio en la casa que se ponía a las 3 de la tarde y a las 5 se acababa la batería o apagaban la estación. Entonces, y escuchaba no solo rancheras, porque la influencia de las rancheras llegó a Costa Rica muy fuerte. Y una persona como yo, que no se cante una ranchera, no se toque una ranchera, entonces, qué lejos estoy del pueblo donde he nacido. Entonces una ranchera de esas es una belleza. Pero le decía que muy corto para la música folclórica nacional. Pero un día me dice un amigo, te voy a regalar un valsecito que es una recopilación, de hecho no es de ella, de Emilia Prieto. Emilia Prieto fue una cantautora cartaginesa. No tuve el gusto de conocerla, he leído poco de Emilia Prieto. Y me dijo el profesor Sergio Brenes, a quien guardo un gran estímulo, muy conocido aquí en el cantón, el profesor Sergio Brenes de escuela y colegio, y me regaló la letrita. Y le digo, ¿y eso qué es? Nunca lo he oído. Me dice, no, es un valsecito bonito. Dice, y cogió la guitarra, ¿verdad? Me dice, no, la acompañas con un valsecito, Rosa de abril, me juraste tu amor, yo te entregué del jardín una flor. Sígale la letra, viene lo bueno. Mas si esa flor ya marchita está, es que tu amor tú lo vas a olvidar. Escucha, niña bella, lo que del vals soñé. Soñé que agarradito contigo lo bailé. Escuche esto, es de la época. Hágase más para atrás, que me está majando el pie y mamá lo está mirando y va a pensar mal de usted. Con tanta inconveniencia usted me va a sofocar. Con tanta contumeria, esa palabra casi no se usa, usted me va a matar. Quiero pedirle un favor. Aquí viene lo bueno, vámonos pa' aquel rincón, para darle un besito tierno y meterle un apretón. Qué buena, ay, qué buena, muy buena, Luis. Bueno, para irnos despidiendo, dejo ahí, claro, una recopilación de Emilia Prieto, se llama Rosa de abril. para ir terminando, Luis, Luis Aguilar Badilla, más conocido como Valencia, entonces, ya casi 72 años, creo que en el mes 7, ¿verdad? Recibo regalos ahí, sí. Valencia. Viene, ¿por qué Valencia, Luis? Nos contaba una vez ahí que estábamos conversando ahí por el parque que Valencia fue gracias a su papá. Entonces, háblenos un poquito, unos minutitos de Valencia para ir cerrando. Sí, qué linda esa parte. Valencia para mí es la honra más grande que un hijo puede demostrarle y sentir y divulgar de su padre. Valencia es un apodo. En España hay un lugar que se llama Valencia y hay un apellido que, apellido que es Valencia. Lo nuestro era el apodo de papá. Papá nació en Palmichal de Acosta, hijo de unos terratenientes muy grandes españoles, y en 1912 nació.
y cuando tenía unos 4 años y medio, 5 años, ya en el campo y en esas épocas ya era un chiquito suficientemente capaz para que lo cinchonearan si no trabajaba, etcétera, etcétera. A papá lo mandaron a dejar unas bestias, unos caballos, a topar unas visitas. En aquel entonces él cree que era en el cruce de Desamparados, desde Palmichal de Acosta, porque esa era la salida. Y él amarró las bestias ahí y se montó en una carreta en la noche, en la madrugada, y se vino. Llegó hasta San José y ahí se montó en otra carreta y se vino, no sabía para dónde iba, unas carretas de leña. En la madrugada de un día cualquiera, no sabemos ni qué día, el señor de la carreta se dio cuenta que venía un chiquillo como llorando de hambre o de frío o no sé qué, y paró la carreta y lo bajó y lo dejó exactamente aquí en Tres Ríos. Del cementerio, unos 100 metros hacia el oeste, estaba una casa de finca metida que era en aquel entonces, últimamente fue de los Pisa, y eso fue en horas de la madrugada cuando el panadero llegó y decía papá que él se arrimó y había un saquillo donde dormía el perro, ahí se echó él. Y en la entrada, en el corredor, se llamaba antes el corredor, no se le decía como ahora, cochera, ni nada. Y el panadero llegó a las 3 de la mañana, que llegaba, y cuando vio el chiquito ahí, dice, mira, dice, Juan o Clara, orale, los papás posteriores, dejaron algún chiquillo afuera, porque antes era muy típico que eso sucediera. Y entonces él fue y dio la vuelta porque ya escuchaba el moledero de mi abuela Clara haciendo tortillas a las 3 de la mañana y el fuego del fogón prendido. Y le dice, Clara, ¿ustedes dejaron un chiquillo afuera? Porque eran varios. Dice, no. Dice, voy a llamar a Juan, a ver si Juan era el señor. Y Juan, ¿vos dejaste alguno? A Vinicio, a Miguel. No, ¿qué pasó? Y se van a ver. Y el chiquillo aquel estaba llorando ahí. Lo agarraron, lo metieron adentro, le dieron comida, lo obligaron. Él no quería hablar, nada. Ese papá que él duró como 3 días de que no hablaba. ¿De dónde es usted? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Nada. ¿Verdad? Y ahí fue donde nació la historia. Cuando papá ya empezó a hablar y decir que se había venido de un lugar, pero no sabían de dónde era. Es que yo me vine porque mi papá me pegaba mucho. ¿Pero de dónde? Yo no sé cómo se llaman, yo no sé. Cuando papá tenía 9 años, estamos contando ya para 1917 aproximadamente, llegó la canción Valencia a Costa Rica, pero instrumental. Y a papá lo mandaban a vender leche y pan, porque mi abuelo tenía también panadería. Y papá, en vez de silbar el silbidillo tradicional del lechero, lo cambió por la canción Valencia, que le encantaba mucho. Y cabe destacar esto porque a hoy día, oigan, más de 100 años después se conserva. Somos la esencia y la cuna de los apodos en el Cantón de la Unión. Como papá llegaba silbando la cancioncilla Valencia, ya lo pusieron Valencia. Y Valencia, y él murió y fue Valencia. Cuando él tenía 21 años aparecieron los papás por él. Se dieron cuenta por el padre que estaba aquí, que había sido el que lo había bautizado en Palmichal de Acosta, y él no se quiso ir. Y la historia es más larga, pero dejémosla ahí porque el tiempo siempre es el peor enemigo de todas estas transmisiones. Y sobre todo cuando son historias tan bonitas como esta. Y en honra de eso, que mi papá, me quito el sombrero ante esos viejillos de antigüedad. Cuando yo compré esta propiedad me la vendieron tan simple porque yo era hijo de Valencia. El señor que me la vendió me dice, no se preocupe, usted es hijo de Valencia, yo sé a quién le vendo esta propiedad. Y cuando yo venía de camino, la primera idea que se me vino fue decir, si yo llego a tener una empresa, la inscribo con el nombre de Novedades Valencia. ¿Por qué Novedades? Porque vendo mucha tontería, mucho utiliche, mucha cosa. Y Valencia por la honra de mi papá. Así es que eso es, a primeros rasgos, la historia de Valencia, ¿verdad? Bueno, como todo ya se tiene que ir, y aunque no sea la noche, Okay, a ver. Hasta mañana, amorcito corazón. Hasta mañana. Hasta mañana. Que te dé un rayo de sol por tu ventana. Hasta mañana, que con ansia esperaré. Hasta mañana.
Excelente, oiga, qué bueno, don Luis. Vamos a tener que hacer más programas con don Luis, ¿verdad? Para que nos deleite, porque esto es lo que le gusta a los televidentes, precisamente, y ver la guitarrita, porque nosotros tenemos muchos televidentes de las zonas rurales, como es Sarapiquí, como es San Ramón de Alajuela, ¿no? Todos esos sectores. Entonces, exactamente, por eso le digo. Y hay buenos músicos. Don Luis, muchísimas gracias por atendernos, ya le quitamos bastante tiempo, a ustedes, amigas y amigos de Notas de mi Pueblo, aquí una nota muy especial, muy linda, muy maravillosa, gracias a don Luis Aguilar que nos ha aceptado la entrevista. Historia del cantón, ciudadano, institución educativa, colegio, escuela o particular, aquí estoy totalmente a la orden, porque la historia no se guarda en una gaveta, la historia se divulga. Con un trabajo de cámaras de Yasaira Rodríguez y este servidor Gerardo Vindas, muchísimas gracias, será hasta la próxima semana.